El trabajo para estar presente. ¿Qué comprendo hoy? ¿Qué necesito comprender? La comprensión depende de mi estado de ser, de mi estado de presencia. En mis sueños es absurdo pretender que quiero trabajar. Mi primer esfuerzo es despertarme para ver. Nuestros esfuerzos para trabajar en la vida son ante todo descubrir cuán lejos estamos de nuestras posibilidades más elevadas. En el centro de nuestro trabajo está el deseo de vivir de una manera más real. Mi mentira es afirmarme sin tener el sabor de la verdad, el sabor de lo verdadero. Podemos ser o un esclavo inconsciente o un sirviente consciente. En un estado tranquilo, un camino de comprensión. El cuarto camino es un camino de comprensión que debe ser vivido. Mi comprensión se mide según la manera en que vivo. Existo exactamente según la medida de mi comprensión. No puedo decir que entiendo lo que quiere decir estar presente, no es verdad, porque no lo vivo. Cuando existo de otra manera, sin estar presente, es que hay algo que no comprendo. Pero, tal como soy, nunca lo comprenderé, a menos que una pregunta se levante en mí. ¿Cuál es el esfuerzo que llamamos trabajar? ¿Qué es lo que buscamos obtener? ¿Qué comprendo hoy? ¿Qué necesito comprender? Siempre queremos cambiar algo en nosotros porque no nos gusta. Este no es un punto de partida justo. No está basado sobre la comprensión. Y lo que no parte de la comprensión no puede ser confiable. ¿Sobre qué comprensión de mí mismo apoyo hoy mi esfuerzo? Solo me puedo comprometer en la medida de mi comprensión. La comprensión depende de mi estado de ser, de mi estado de presencia. Las impresiones conscientes forman la base de la comprensión. Lo que experimente en un momento de conciencia es lo que comprendo. Desafortunadamente no permanezco consciente. En el momento en que mi estado cambia y mi conciencia disminuye, mi comprensión se pierde. Enseguida es tomada por mi pensamiento asociativo y mis emociones automáticas, mis medios ordinarios que la roban para pretender que es suya y servirse de ella. Hay que conocer este hecho inevitable para no ser engañado. La comprensión es un tesoro precioso que debe entrar como un elemento vivo en el esfuerzo siguiente que yo haga. Si ella entra con claridad, puede dar un impulso que será justo y llevar a una impresión consciente, a una comprensión nueva. Hay que tener cuidado para no permitir que esa impresión nueva sea traicionada por mis medios ordinarios. De otra manera, será enturbiada y acompañada por asociaciones indeseables. En el estado ordinario de sueño, de identificación, no podemos saber nada. Cuando estoy tomado, estoy totalmente ausente. No hay nadie allí para ver, para darse cuenta. No hay una partícula de atención libre para ver. En mi estado de sueño es absurdo pretender que quiero trabajar. Es imposible. Necesito poner en tela de juicio la ilusión de mí mismo, mi afirmación habitual. Mi primer esfuerzo es despertarme para ver. No damos suficiente importancia a ese momento de despertar, el momento en que uno se ve tal como es en su sueño. Creemos que despertar significa entrar en otra vida que no tendría nada que ver con la que llevamos. Sin embargo, en realidad, despertar significa ante todo despertar a lo que somos en nuestro sueño. Ver, experimentar el sueño, la identificación. El momento mismo en que emergemos para ver que estamos sumergidos en el sueño, la identificación. Es el único momento de donde podría partir un impulso. Allí tengo la oportunidad de despertar, después justifico, miento. En ese instante me doy cuenta de que mi estado es muy bajo, muy inferior. Me siento concernido y quiero liberarme. Entonces quiero estar presente. Viendo que estoy tomado por mi imaginación, de repente me he despertado como golpeado por una luz. Despierto al tomar conciencia de mi sueño. Veo que tengo la posibilidad de despertar cuando no estoy totalmente tomado. Reconozco allí una posibilidad que es algo muy grande. La mayoría de tiempo rechazo esa posibilidad, y eso es una traición.
Podríamos despertar, pero no lo hacemos. Estamos ausentes. Y cuando despertamos vemos que no podemos permanecer presentes. Si no busco conocer la manera en que soy tomado, me quedaré en un círculo sin salida. Ver, conocer, se vuelve la meta más importante. Necesito comprender que puedo poder y que puedo querer. Puedo trabajar para estar presente. Necesito querer estar presente y poder permanecer presente. La manera en que me cuestiono, en que busco conocer lo que necesito es muy importante. No puedo empezar desde un deseo vago que doy por sentado. Tengo que saber qué es lo que hago y por qué lo hago. Cada día. En el sentido de nuestro trabajo, del esfuerzo justo, se ha perdido en el camino. Olvidamos que la necesidad es reconocer y relacionar dos niveles en sí mismos. No vemos los movimientos simultáneos hacia afuera, hacia la manifestación y hacia adentro, hacia una realidad, la fuente. Son dos tipos de vibraciones. Alimento siempre el sentimiento de mí yo ordinario porque como un ciego me quedo pegado al movimiento, a la vibración que me arrastra hacia afuera. Estoy tomado en la vibración de mi actividad del momento y creo que allí está la afirmación de mí mismo. Identificado, estoy perdido en una parte separada de mí mismo, inconsciente del todo. Entonces mi esfuerzo es recordarme, observarme. Estamos sometidos a la identificación, que es una ley de este mundo, porque no la vemos y no creemos tampoco en otras posibilidades. No podemos salir de ella a menos que nos demos cuenta de que es un estado de sueño y de que podemos despertar a la posibilidad de otra vida en nosotros, una realidad superior en nosotros. Para eso tengo que conocer primero un estado de otra calidad diferente del que experimento todo el tiempo. Solo es posible en un trabajo sentado o trabajo en calma, en condiciones que estén libres de las demandas de la vida. Para concentrarme estoy en un estado sin pasión. Mi pensamiento solo tiene un objeto, yo. Todos mis sentidos están atentos al servicio del conocimiento de mi existencia. Solo esto importa, existo. Sé que existo, puedo existir, quiero existir. No necesito sino esto, porque sé que existo, sé que todo existe alrededor de mí. Todo se levanta y cae, aparece y desaparece. Sin embargo, algo permanece inmóvil detrás de esos movimientos. Hay que tomar conciencia de esto, no quedarse en la superficie, sino concentrarse lo más profundamente posible en un nivel donde apenas penetro, allí donde no sé quedarme. Quiero ese conocimiento, tengo el deseo de que lo conoceré, allí, más fuerte que cualquier otra cosa. Es un deseo consciente de oír resonar el sonido que es yo. Cada día debo dar todo el tiempo que sea necesario, algunas veces más, algunas menos, para llegar a una visión clara de una presencia interior, una vida en mí, mucho más elevada, mucho más fina que mi cuerpo. Necesito conocer esa presencia en su realidad misma, que no se limita a la posibilidad que siento algunas veces cuando no soy arrastrado por la vida. Puedo alcanzarla si soy activamente pasivo, lo suficientemente tranquilo, para que una energía de otra calidad aparezca y sea contenida en mí. Es un estado de relajación total, donde las funciones son enteramente pasivas. Trato de dejar que mis funciones entren en mi presencia. No entro yo en ellas entran en mí. Solo la atención es activa, una atención que proviene de todos los centros. Necesito buscar esa presencia hasta que se vuelva una realidad y ya no pueda dudar de ella. Esa experiencia se volverá la fundación sobre la cual podré construir mi trabajo. Si cada día vuelvo a esa convicción, a esa certidumbre, estaré en un camino que me permitirá conocer cómo vivo. Me veré encerrado en el círculo de mis deseos y de mis intereses, llevado por la vida, pero teniendo cada día la experiencia de mí mismo en otro estado. Veré que en realidad puedo escaparme y hasta veré que el círculo no existe. El camino de su vida. ¿Qué es lo que necesitamos para reencontrar una sensación interior, un sentimiento de realidad? Tenemos que conocer ese camino,
aceptando lo que somos y que tal como somos hoy no podemos abrirnos a la realidad en el movimiento de la vida. Debo conocer el camino que tomo, el camino de subida y el camino de bajada. Ante todo, aprendo a retirarme, para encontrar en mí algo real que pueda conocer y después regresar hacia la manifestación. Ante todo, debo tener el deseo de ser diferente del que soy, por lo común, el deseo de otra calidad. Estoy completamente vuelto hacia esa percepción de una mejor calidad. Comprendo que mi pensar habitual, mis emociones habituales y mis sensaciones habituales no me lo darán. Y renuncio a mi actitud ordinaria y a mi ilusión de mí mismo. No puedo hacer nada, pero puedo tomar conciencia de la manera en que ocurren las cosas en mí. Sé que hay una posibilidad, una actitud que permitirá la apertura de una energía más alta, pero no soy lo suficientemente consciente de esto. Estar consciente de esto querría decir que todas mis partes tendrían ese conocimiento. Para la apertura a una energía más alta tengo que estar presente a ella, presente con todos mis centros. Ese acuerdo debe venir de todas las partes de mí mismo, es como un mundo que se organiza. Cada parte debe voluntariamente tomar su lugar. El obstáculo principal para la conciencia es la mente que divaga. Todo lo que me distrae de mi concentración es mi enemigo. No tengo por qué luchar contra ella, tengo que ignorarla, no alimentarla con mi energía, es decir, con mi atención. Mi pensamiento se mueve demasiado, vibra con todos los choques, porque ingenuamente espero algo de ellos. Los pensamientos siempre presentes comunican ciertas vibraciones que tienen la propiedad de invadir la conciencia del cerebro. Pero ciertos pensamientos, si están presentes, impiden a aquellos traspasar la puerta de la conciencia. Eso muestra que la mente puede ser la causa de mi esclavitud o de mi liberación. Podemos separarnos de ese amasijo de pensamientos para llegar a la vibración única de un pensamiento con el cual trato de armonizarme. ¿Quién soy yo? Tras el flujo de pensamientos aparece la percepción continua silenciosa de yo. Entonces no vibro con todos sus choques, sino que permanezco indiferente. No espero nada de ellos. Me adhiero al choque producido por la pregunta ¿quién? Hasta que todos los otros pensamientos se hayan sometido. No es fácil, pero no me permito descorazonarme o tener miedo. Esta pregunta tiene como meta llevarme a la conciencia. Y no me aferro a la idea de lograrlo. Cualquier idea que se le agregue, hasta la idea de la conciencia, es inútil y hasta nociva. Si otro pensamiento llega, lo reconozco por lo que es y no lo sigo. Mi mente se tranquiliza y adquiere más firmeza, con el poder de conocer sin la participación del pensamiento. Cuando mi pensamiento está tranquilo, aparece una sensación de energía más sutil, de una presencia viva en mí. Siento que detrás de mis asociaciones hay una vibración que parte de mi cerebro y circula por mi cuerpo, una corriente de energía en los músculos. La corriente necesaria para una sensación intensa de mí es muy alta, mientras que la que se requiere para cualquier manifestación es mucho menos poderosa. Así, para dejar lugar a esta corriente y cerrar su circuito, extiendo la red de mi atención. La corriente se acumula en las mallas de su red. Mi atención penetra por todas partes. Mis músculos más profundos y más pequeños están relajados, pero solamente hasta cierto punto. Conservan la atención necesaria para mantener la corriente. Ni más ni menos. Más me separaría de mi cuerpo. Menos dejaría escapar la corriente. Los otros músculos de mi cuerpo están flexibles, libres, sin tensión, listos para ser animados por la corriente menos intensa. La regulación del tono global influencia el ritmo que emite las ideas y puede, por consiguiente, traer consigo una especie de dominio de las asociaciones. Hay una tranquilidad, un sentido interior de la realidad. El recuerdo empieza a ser más completo cuando el sentimiento participa de él. Y cuando mi atención está dividida, cuando me siento concernido con mis dos aspectos, el sentimiento no puede sino intervenir.
no puede permanecer indiferente. El sentimiento es tocado por la calidad de mi estado o por la falta de armonía. La energía particular necesaria para el recuerdo solo puede producirse en el momento de un acento muy fuerte del sentimiento. Antes de esto no hay sino una preparación. Un ejercicio es ayuda temporal. Cuando me siento a trabajar en calma, sin ser distraído por las influencias de ordinario, puedo tener una actitud justa que incluye mis dos naturalezas. No es lo mismo en la vida, donde estoy sometido a influencias que transforman por completo las condiciones de mi esfuerzo. Veo la diferencia en las sensaciones de tensión y relajación, y veo que la sensación de una presencia aparece solo en un cuerpo muy relajado. Es como si esa presencia tuviera dificultad para establecer su orden en el cuerpo. Necesito comprender ese nuevo orden y ver que soy parte de él, que lo deseo, y que de esa manera soy más esencialmente yo mismo. Al regresar a mí mismo hay ejercicios que podría hacer para aclarar la experiencia de la presencia. Un ejercicio es siempre una ayuda temporal, un medio para ayudarnos a franquear un umbral que necesitamos franquear. Entonces nos puede ayudar a ver mejor nuestra situación y a comprender el esfuerzo que debemos hacer. Solo puede ser una ayuda cuando lo necesitamos y cuando comprendemos su significado. De otra manera, un ejercicio no nos ayudará en nada y al contrario, hasta puede impedirnos comprender. Por eso es importante no experimentar de una forma ciega ni hacer un ejercicio que ha sido dado a otros. Cuando trato de hacer un ejercicio debo preguntarme por qué lo hago y si realmente lo quiero hacer. Si no, se hará pasivamente y no me ayudará, porque la pasividad nunca engendra comprensión. Al hacer el ejercicio tengo cuidado sobre todo de trabajar siempre con los 3 centros. Si veo que trabajo solo con 1 o 2 centros, puedo estar seguro de que mi tratar será mecánico o semiconsciente. Solo hay verdadera conciencia cuando trabajo con la misma intensidad en los 3 lugares. Si la iniciativa está en una parte, por ejemplo, si el centro de gravedad está primero en la cabeza y después pasa al plexo solar, es una debilidad, un trabajo imaginario que me lleva al engaño. Si me relajo solo de una manera general, es también una debilidad. Sin conciencia eso no tiene valor. Para comprometerme del todo, mi cabeza se mantiene alerta como un vigilante, mi cuerpo tan sensible a la energía que lo llena, que no tiene ninguna tensión involuntaria, y el sentimiento siempre consciente de la verdad que vivo. Siento esa energía circulando por mi cuerpo. Como es difícil tener la sensación de un todo, de lo que soy realmente, empiezo a sentir las diferentes partes de mi cuerpo. Siento la energía más en particular en mi brazo derecho, viviente, fluida. Circula de mi brazo derecho a mi pierna derecha, después a la pierna izquierda y al brazo izquierdo. Y recorro por turnos todos mis miembros, empezando cada vez por uno diferente. Después siento la energía viviente en mi espalda y en mi cabeza, y en mi plexo solar, y en todo mi cuerpo. Yo soy. Puedo intensificar el ejercicio contando con la sensación de cada miembro. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, hasta 9, 10, 11, 12, 12, 11, 10, 9, y empezar de nuevo en 1. En ese momento, trato de no dejarme llevar. Es un momento importante, siento su gravedad. Todo mi futuro depende de lo que voy a conocer ahora. Si cada parte de mí ha mantenido muy bien su iniciativa, siento que el sabor de la verdad es reforzado y que la experiencia de yo soy tiene apoyo. La vibración viene de ese esfuerzo consciente, pero ese sabor desaparecerá más o menos rápido. Para que permanezca por más tiempo se requiere un cierto pensamiento voluntario. En un estado tranquilo, al final del ejercicio me pido pensar.
Me digo seriamente que lo que he hecho debe quedarse conmigo hasta la próxima vez y que la próxima vez durará más. En la actividad de la vida, solo en la vida ordinaria. Debo estar presente en mi vida si quiero saber lo que soy. Cuando me acerco a las fuerzas superiores, siento que participo de ellas, pero que ese no es mi sitio. Quedarme allí no es mi papel. No puedo permanecer allí y después de un cierto tiempo solo lo imagino. Cuando regreso hacia la vida, es con mi yo ordinario que respondo. Caigo de nuevo en mi pensar ordinario y mis emociones ordinarias y me olvido de esa otra posibilidad a la cual me acerqué antes. Está lejos, muy lejos de mí, hay una enorme distancia. Ya no creo en ella, ya no puedo manifestarme obedeciéndola. Obedezco mi reacción subjetiva. Estoy perdido, identificado con mis emociones subjetivas. Creo ser algo por mí mismo, no necesitar de nada más. Estoy sordo al llamado de una fuerza superior. Tal como soy, no puedo sino perderme en la vida. Esto es porque no creo que me pierdo. No veo que me gusta ser arrastrado. No sé lo que significa ser arrastrado. No lo veo porque no me veo en mi manifestación. No conozco realmente ni mi sí ni mi no, y no tengo impresiones fuertes sobre las cuales apoyarme en mis momentos de trabajo, mi esfuerzo para estar presente. Mi primer acto consciente es conocer mi propia mecanicidad y comprenderla. Experimentarlo quiere decir ver mi propia fuerza, obedecer ciegamente a un movimiento de atracción o de repulsión ya automatizado, y darme cuenta de mi propia pasividad, de mi inercia respecto a ese movimiento. Mi automatismo es una cárcel. Mientras me crea libre no podré salir de ella. Solo si comprendo que estoy preso querré hacer los esfuerzos necesarios para liberarme. Se necesita la visión de que uno es una máquina, conocerme como máquina, estar allí mientras funciono como máquina. Mi meta es experimentar mi mecanicidad y no olvidarla nunca. Lo que se pone a prueba en el momento de la manifestación es el sentimiento que tengo de mí mismo. Todas nuestras manifestaciones, nuestras identificaciones, están animadas por una fuerza esencial. Es esto lo que tenemos que afrontar. La forma que toman nuestras identificaciones no es lo importante, no es el corazón del problema. Hay que regresar a la fuente, ver que detrás de cada una de nuestras máscaras está esa fuerza que actúa, que es de hecho nuestra fuerza, la que debe estar allí, pero nos es robada por la afirmación de nuestra individualidad. Decimos yo durante todo el día. Cuando estamos solos, cuando hablamos con otras personas, decimos yo, yo, yo. Creemos que somos una individualidad, y esa ilusión sostiene nuestra existencia. Hacemos constantemente un esfuerzo para ser otros, para ser lo que no somos, porque tenemos miedo de no ser nada. Al mismo tiempo somos los portadores de posibilidades superiores. En nuestros mejores momentos sentimos que cada uno de nosotros es una partícula de algo más grande. Llevamos en nosotros las semillas de ese algo más grande. Todo nuestro valor como hombres está allí. Debemos tomar conciencia de ser los portadores de esas posibilidades para hacerlas participar en nuestra fuerza de vida. Ponerlas en contacto con nuestra fuerza de vida. Es a través de esa conciencia que el yo, con mayúsculas, y el yo ordinario se conocerán y establecerán una relación. La vida ordinaria se opone al conocimiento de posibilidades más altas ocultas en mí. Se opone de una manera natural e implacable que viene de lo que soy hoy en día. En esa oposición de dos vidas, de dos niveles diferentes dirigidos por leyes diferentes, siento la necesidad de una vía, de una dirección, de condiciones interiores nuevas. Siento que debo aprender a verme tal como soy. Y veo que solo puedo estudiar dónde está mi fuerza y dónde está mi debilidad en las condiciones de mi vida ordinaria. Después, cuando sepa esto, sabré también si es necesario cambiar. La fuente de manifestación.
Necesitamos conocer esa fuerza de vida siempre presente en nosotros y sentir su presencia como una fuente continua de manifestación. Pero no tenemos ningún contacto, ninguna relación con ella. No conocemos la fuerza de vida. No nos sentimos comprometidos. Para conocerla tenemos que estar presentes a nuestra identificación. Debemos ir hacia la manifestación y esforzarnos por ver cuándo somos tomados por la fuerza de la vida, por seguir los cambios que se producen en nuestro estado. Tenemos que comprometernos voluntariamente, un compromiso que elegimos de manera consciente. Decido comprometerme. Debemos aceptar que algo en nosotros está siempre en movimiento, siempre desea expresarse, manifestarse. Esto es verdad para el pensamiento, para las emociones y para el cuerpo. Una especie de hambre, una avidez de estar activo, siempre estará allí, debo aceptarlo. Pero ¿cómo participo de ella? ¿Y cuál es mi relación con ella? Ese es el corazón del problema. No veo el ego tras todas mis manifestaciones, no lo conozco. No veo el impulso que provoca esa avidez en mí, ese pensamiento yo, que se levanta con las más mínimas emociones, con el más mínimo movimiento, esa constante manifestación del yo ordinario. Ese impulso es parte integral de mí. Negarlo sería completamente estúpido. Pero no conozco mi relación con él, ni cómo debería hacerse esa relación. No sé lo que es bueno o malo en él, ni qué actitud debería tener frente a él. No hay nada que sea consciente. Ni siquiera soy capaz de quedarme delante de la situación para tratar de comprender. Para ver mi identificación, debo aceptar como un hecho mi impotencia, mi incapacidad para permanecer presente. Debo experimentarla y buscar una y otra vez conocerla. Para ver una fuerza, hay que resistirla. Resistir e identificarse para conocer la fuerza con la cual me identifico. ¿Pero qué significa resistirla? ¿Qué quiere decir el trabajo consciente de separación de las fuerzas para tomar conciencia de ambas? Veo que la actitud es importante en el movimiento para liberar mi atención. Necesito ver el cambio de actitud para estar allí y no caer bajo la fuerza que me lleva. Cuando estoy identificado, estoy perdido en una parte, separado de mí mismo. No soy consciente en absoluto. Siempre nutro el sentimiento de mi yo ordinario porque, como un ciego, me adhiero al movimiento, a la vibración que me arrastra hacia afuera. Estoy tomado en la vibración de mi actividad del momento. Y creo que allí está la afirmación de mí mismo. Sin embargo, hay en mí otra vibración más rápida, más fina, más intensa que esta. Si pudiera tener conciencia de ella, podría afirmar otra calidad de mí mismo. No conozco sino la que he puesto a prueba. Pongo a prueba el sentimiento que tengo de mí mismo. Siento una vida en mí, soy tocado, pero esa impresión no tiene fuerza. Desaparece rápido. Para que ella dure, se necesita un esfuerzo. No lo puedo mantener por largo tiempo, pero lo puedo repetir. Y puedo todavía encontrar la misma fuerza, el mismo sabor de algo real. Para no desaparecer tan rápido en la actividad, lucho y busco ver lo que es necesario para estar presente. ¿Qué sacrifico yo en un momento de trabajo si no es mi propia voluntad? ¿Quién quiere? ¿Quién es capaz de un verdadero querer? ¿De una voluntad que no conozco? Debo ver cómo acepto desaparecer. Una medida de una parte superior de mí. Nuestros esfuerzos de trabajo en la vida se hacen sobre todo para descubrir cuán lejos estamos de nuestras posibilidades más elevadas. Nuestro conocimiento es el conocimiento de las diferencias. La diferencia de nuestros estados. Hay una diferencia entre el estado al que podemos llegar en la tranquilidad y el estado que nos es habitual en la vida. Nuestro estado en la vida es muy variable, no somos los mismos aquí y allá, ahora y dentro de una hora o hasta en 5 minutos. Quizás podamos ver que somos diferentes, pero eso no tendrá ningún sentido si registramos la diferencia en un solo nivel. Hay que medirla en relación con algo que sea siempre igual, una visión interior que nunca cambie. Con una parte superior medimos una parte inferior. En el centro mismo de mi trabajo
está el anhelo de vivir de una manera más real. Pero en cuanto empiezo a trabajar, toda mi resistencia está allí y me hace mentir, me hace negar mi deseo. Por lo común no tengo una sensación de mí y no tengo un sentimiento de mí. Entonces lo que afirmo cuando digo yo, cuando pienso en yo, cuando me muevo, no es algo que reconozca como real. Allí está mi mentira, afirmarme sin tener el sabor de lo real, el sabor de lo verdadero. No puedo empezar este trabajo sin estar tomado por esa mentira. Sin embargo, no puedo conservar a la vez la mentira y la verdad. Para conocerme, para conocer lo que soy, tengo que ceder el puesto, hacer la ofrenda de mi mentira, entregarme a ese sentimiento de lo verdadero. Mi lucha es un esfuerzo constante por estar libre de esa mentira y para reencontrar lo que es verdadero en el centro de mi trabajo. Para eso necesito tener un punto de referencia, un cierto sentimiento en mí que siempre está allí, siempre igual, la comprensión de lo que es un ser consciente. Cada vez que trabajo, estoy en contacto con ese sentimiento. Siempre está allí. Esa relación depende de la atención voluntaria. Introduzco en mi vida algo que es lo contrario de la vida accidental, que corresponde a una vida consciente. Allí está mi medida, no solamente mi medida del momento, sino la medida de mi capacidad. Para regresar a mí mismo debo despegarme de las palabras, de las imágenes, de las emociones, para volverme hacia la sensación de una energía más sutil, más alta. Para recibirla tengo que estar presente a ella, con todos mis centros. Están disponibles para un acto de conciencia cuando están relacionados. Si puedo tenerlos en equilibrio, llegaré a sentir la presencia de una energía diferente, el contacto con una fuerza de otro nivel. Pero sentir que pertenezco a otro mundo es solo una parte de mi esfuerzo consciente para conocerme en la vida. Allí solo conozco un aspecto de mí mismo. En un momento de trabajo retiro una parte de la atención tomada en la identificación y la relaciono con la realidad más íntima de mí mismo. Mi atención cambia por el hecho de volverme hacia otras posibilidades. Pero para estar presente debo entonces regresar hacia la vida con esa atención transformada. Conservo una parte centrada en mi realidad, la otra parte vuelta hacia la vida, con todos sus riesgos de identificación. Hago un esfuerzo consciente por estar relacionado al mismo tiempo con fuerzas superiores y fuerzas inferiores. Estoy en el medio, entre dos mundos. Toda mi atención es movilizada, orientada en las dos direcciones a la vez. Esa atención se vuelve activa para no dejarme llevar y no retirarme de la acción. Veo las fluctuaciones de mi ser de un nivel a otro. El camino de bajada. Debo conocer el camino que tomo, el camino de subida y el camino de bajada. Después de haberme recogido, para encontrar en mí algo real, aprendo a regresar hacia la manifestación para abrirme a la realidad en medio de las actividades de la vida. Cuando por casualidad me despierto a mi situación en la vida, veo que no estoy preparado. Mi compromiso no es una escogencia consciente y mi atención queda dispersa. Para estar presente necesito una cierta calidad, una cierta voluntad, un deseo que no viene de las cualidades de mi persona ordinaria. Mi esfuerzo está hecho de algo que no pertenece a mis medios ordinarios, a mi yo ordinario, que debe ceder su lugar. Para eso debo tomar una decisión. Decido recordarme de mí mismo y quedarme en relación con las dos direcciones en un momento dado, en una circunstancia precisa. De ordinario, mis momentos de trabajo están aislados y sin relación entre sí. Cuando me recuerdo solo, en calma, me separo de lo que yo era en la vida. Rechazo lo que soy en la vida y no puedo conocerlo. Después, cuando trato en la vida, no tengo nada preparado de antemano, nada sobre lo cual apoyarme. Por consiguiente, mi esfuerzo es débil, laxo. Necesito entonces relacionar entre sí los momentos en que trabajo sentado, en calma, en profundidad, fuera de la vida, con los momentos de trabajo en la vida. Relacionarlos conscientemente a través de una decisión. Algo de mí
trabajo sentado debe pasar a mi trabajo en la vida, y la impresión de lo que soy en la vida, con la resistencia, debe pasar a mi trabajo sentado. Entonces, mi decisión de estar presente puede ser voluntaria, con una impresión fuerte que proyecto sobre mi momento futuro de trabajo. La relación aceptada de antemano puede hacerse en el momento requerido, con tal de que el esfuerzo sea claro. Pero tomar una decisión de trabajar es muy difícil, porque la decisión debe a la vez tocar los dos aspectos de mí mismo. Mi incapacidad muestra el conocimiento limitado que tengo de poder hacer. Toda nuestra presencia debe estar allí en el momento de la decisión. Mi yo ordinario debe estar informado. Cuando ejecuto, estoy allí con todas las fuerzas concentradas en mí, en ese centro provisional de gravedad, de iniciativa, que sostiene mi vida, algo que reconocemos como ilusorio y decepcionante desde un punto de vista consciente, pero que está allí. Por supuesto, el yo ordinario no lo quiere, a él no le interesa, pero debe sentir que hay algo más urgente y aceptar obedecer. Resistir y aceptar al mismo tiempo, aceptar la lucha. En el momento de ejecutar la decisión, cuando nos recordamos de nuestra decisión, debemos tener el sentimiento de obediencia, de sumisión a algo más grande. Necesitamos una fuerza sobre la cual apoyarnos para cumplir con nuestra decisión. Nuestra fuerza de vida, con su centro ilusorio de iniciativa, debe estar en el centro de nuestra ejecución. Debo ser muy ladino para sorprender lo que yo soy en la vida, sin cambiar mi deseo de manifestarme en la vida. Debo sorprenderme y dividir mi atención al mismo momento. Es casi imposible. Al tomar una decisión debemos medirnos para poder hacer un esfuerzo justo. Esto quiere decir medir nuestras fuerzas. Para iniciar una lucha más consciente necesito conocer lo que puedo y no puedo hacer, y necesito anticipar la resistencia. Hay obstáculos que debo comprender, con la ilusión de mi yo ordinario y la duda de mi capacidad. La duda viene por la pasividad, que no quiere renunciar, es un animal muy ladino. Me dice que ella no puede hacer nada. Es verdad, ella no puede. Pero otra cosa sí puede. Necesito escuchar esto. No puedo hoy estar presente en cualquier actividad. Debo escoger una actividad a mi medida para ejercitarme. En la actividad más simple podemos ver que no tenemos la capacidad de estar presentes. Cuando logro algo, siempre tengo la tendencia a sentirme satisfecho y parar. Me olvido de la fuerza de mi inercia, porque cuando debo empezar de nuevo, esto me pide un esfuerzo mucho mayor. Debo aprender a encontrar siempre impulsos nuevos para trabajar, condiciones que no sean demasiado difíciles, pero que al mismo tiempo sean suficientemente exigentes. Si son demasiado forzadas, van a crear una resistencia tal que no podré continuar. Si no lo son lo suficiente, no podrán servir de impulso. No se comprometan si no están seguros de poder cumplir con su promesa. Si se comprometen a realizar una tarea, deben sentirlo como una fuerte necesidad desde el principio del día. Es más importante que todo lo demás. Para poder luchar, la afirmación debe tener tanto poder como el de una fuerte identificación. Quedarse delante. Conocerme. Dos tipos de movimiento comparten mi presencia. Un movimiento hacia la fuente y un movimiento hacia la vida. Quiero ver y no olvidar mi pertenencia a esos dos niveles. Solo puedo tener conciencia de mí mismo en el momento en que me coloco entre esos dos niveles. Tomo conciencia con mi sentimiento de una realidad superior a mí. Sin ella no soy nada, no tengo fuerza para resistir a lo que me arrastra hacia la identificación. Me abro a esa realidad, la percibo conscientemente. Recibo su acción y me alimento de ella, pero eso me pide una actitud que no puedo mantener. Regreso siempre al sentimiento de mi yo ordinario, que no comprende que él debe servir. Ese yo está ciego, se cree libre y regresa siempre a su esclavitud. Cuando empiezo a ver mi situación, puedo comprender la ilusión del yo ordinario,
que toda mi fuerza de vida alimenta y puedo sentir la necesidad de encontrar una nueva actitud hacia mí mismo. El esfuerzo inicial es liberar mi atención de la identificación. Para que pueda haber conciencia, mi atención debe ser completamente movilizada. Y para eso necesita orientarse en dos direcciones a la vez a fin de que se cree un núcleo central, un centro de gravedad de mi atención. El poder de la energía dividida es mi poder de atención. No comprendemos suficientemente el valor de esos breves instantes cuando uno se coloca entre dos fuerzas. Ahora sé que para recordarme de mí mismo, debo pasar por la prueba de la duda. A cada paso la encuentro. Dudo de mí, de otra parte de mí. Dudo de poder encontrar una ayuda, de posibilidades más altas que las que conozco. Es allí donde necesito hacer un esfuerzo desesperado para ser verdadero. Pero la fuerza de la mentira está allí, hasta en los mejores momentos. Debo luchar con la duda, luchar hasta quebrarme en esa lucha. Debo ser vencido. Cuando llegue finalmente a abdicar, la ayuda estará allí, pidiéndome ser verdadero para que la relación se mantenga. No es necesario llegar siempre a estados de exaltación. El hecho de mantenerse por encima del nivel del sueño, un poco por encima, pero de una manera algo más estable, es en sí mismo una experiencia extraordinaria. Algo se despierta en uno porque es constantemente sacudido por la experiencia. Necesitamos saber lo que somos, un esclavo inconsciente o un sirviente consciente. Nuestra atención no tiene centro de gravedad, no está imantada por una fuerza que actúe sobre ella. Nuestra atención va donde es llamada. Veo quizás que no estoy disponible porque mi atención no lo está. Soy incapaz de estar a la vez contenido en mí mismo y libre hacia el exterior. ¿Qué falta? Esta realidad interior es la fuente de mi vida y al mismo tiempo necesito absolutamente manifestarme hacia afuera. Si reconozco que esta vida interior es como un imán, veré el exterior como una atracción que se opone a otro imán. Comprenderé entonces lo que es la atención, una energía que me relaciona a la vez con la fuente y con el mundo exterior, y me permite recibir un conocimiento, es decir, conocer. La palabra conocimiento es tan gastada que ya no quiere decir nada, pero cuando decimos quiero conocerme a mí mismo, no estamos hablando de adquirir un saber conceptual, algo que sepamos de una vez por todas y que recordemos después pasivamente. Estamos hablando de una acción muy activa e intensa. Además del primer choque del despertar, ese regresar a mí mismo, lucho por quedarme delante de mi propia división. La necesidad de una presencia que perdure produce un segundo choque, el despertar de un nuevo sentimiento, de una voluntad. Para conocerme a mí mismo y no perderme, quiero que esa presencia se mantenga. El resultado del esfuerzo está siempre determinado de antemano. Tiene que ocurrir. Es una consecuencia conforme a las leyes. Si lo que ocurre no es siempre lo que esperábamos, quiere decir que el esfuerzo no fue lo que hubiera podido ser. Con un esfuerzo justo el resultado vendrá siempre en su momento. Solo el contacto, solo la relación. Hay algo demasiado pasivo en la manera en que trato de estar presente a mí mismo. Me olvido de que el sentido de mi esfuerzo es tomar conciencia de una relación entre las fuerzas y de encontrar mi lugar en esa relación. Después de un momento no experimento sino la forma en que el esfuerzo se intenta y me tenso para conservar esa forma. Ya no veo la necesidad de conocer la relación de las fuerzas que se reparten mi presencia. Me olvido de que mi papel es ver y no abandonar esa visión. Pasivamente me aferro a una forma en la cual ya no pasa nada. En un estado de concentración intensa existe siempre una energía, y habrá siempre otra energía desconcentrada cuyo poder está disminuido y que fluye hacia afuera. Mi razón de ser está en la conciencia que yo tenga de esas fuerzas, no para impedir que sean lo que son, sino para conocer la relación entre ellas. Mi atención necesita de una gran pureza para no ser arrastrada por los movimientos que se tensan hacia afuera.
Esa relación de fuerzas, esa evaluación constante de fuerzas, es el sentido mismo de mi esfuerzo de conciencia. Pero lo olvido por creer que es suficiente imponer un relajamiento a mi cuerpo. Y en esa actitud, donde se toma en cuenta una sola fuerza, me duermo pasivamente. La forma tomada por el esfuerzo se vuelve la meta, como si relajarse fuera estar presente. Necesito darme cuenta de esto y ser advertido de ese peligro siempre presente. El sentido de mi búsqueda está en tela de juicio en cada momento. La pregunta siempre está ahí. ¿Quién soy yo? Pero, ¿quién soy yo en medio de las fuerzas que se reparten mi presencia? Ver es una atención activa, una atención que no es producida por el choque de la impresión recibida, sino que se da cuenta de que no entra en contacto con lo que percibe y por consiguiente no ve. Para que ese contacto se produzca, la atención debe ser activada. Necesitamos estar delante de su pasividad y ver su insuficiencia, su nulidad, y quedarnos frente a eso. Esto determina una activación. Todo se repite siempre. Necesitamos quedarnos delante de la repetición para ir hacia lo nuevo, lo desconocido. Intelectualmente no podemos, siempre esperamos un resultado, y así nuestro pensamiento nunca está libre. Queremos alegrarnos por un cambio, pero no queremos conocerlo realmente. Para sobrepasar ese punto necesitamos abrirnos a la conciencia. La conciencia pura, más allá de los centros, que no juzga, que ve. ¿Es mejor querer cambiar lo que es y estar tratando la experiencia que termina muy rápido? ¿O quedarse delante sin irse, aprendiendo a conocer eso que soy? ¿Aprendo a ver y ver otra vez? ¿A estar delante de la falta de voluntad, la falta de deseo de permanecer delante de lo que es? Quedarse delante de lo que no conozco es algo muy grande, y soy un desconocido para mí mismo. Empiezo a comprender que solo el contacto, solo la relación trae un cambio, una conciencia. En mi estado de conciencia habitual, los centros superiores no pueden actuar sobre mí. La dispersión, la discordancia en la cual me encuentro se lo impide. Hay allí una ley contra la cual no puedo hacer nada. ¿Me es posible ver esto? ¿Ver ese estado de dispersión y comprenderlo? Porque mientras no lo haya visto, nada podrá cambiar para mí. No habrá ningún impulso nuevo, ningún cambio de dirección o de calidad en el movimiento de mi energía. La transición hacia una calidad mejor, hacia un centro superior, se hace por una apertura, es decir, una atención que se libera de lo que la sometía y la volvía pasiva hace un momento. Es en el momento en que soy incapaz de comprender, de escuchar, de recibir cuando me paro. Y en ese paro, la atención que estaba cautiva, comprometida, de repente se libera. Una vez libre, es capaz de quedarse delante de un objeto tomando conciencia de sí mismo. Esa apertura a otro nivel en mí mismo es una puesta en duda de lo que soy. La lucha por ser. Cuando estamos tomados por nuestro automatismo, actuamos con un solo centro y nuestra energía se gasta sin que nos demos cuenta. Siempre está tomada por una asociación, por la más mínima emoción o movimiento. Debemos ver nuestra mecanicidad y para verla tenemos que oponernos a ella. Nos resistimos a identificarnos para conocer la fuerza con la cual nos identificamos. Cuando resistimos se produce una calidad de energía diferente. Ahora tenemos su sabor y también el sabor del estado mecánico. Sabemos que no hay un centro de gravedad permanente en nosotros, pero ¿qué quiere decir resistir? Si no estoy presente, ¿dónde estoy? Necesito conocer mi sumisión absoluta a las sugestiones, mi esclavitud consentida. Me gusta obedecerles, acepto ser cobarde. No puedo comprender lo que significaría querer liberarme de su dominio. Nunca he pensado que el sentido de una existencia independiente está en la lucha. Necesito conocer mi esclavitud. Necesito aprender a ver. Aprender a guardar una parte de mi atención para permanecer presente a mí mismo en la vida. Trato, conscientemente, de acercarme a esa realidad y de estar presente luchando para no ceder tan rápido.
Mi deseo de luchar no es lo suficientemente grande. Si tengo el deseo de hacerlo, entonces vigilo. Cuando me preparo para esto, me recojo justo lo suficiente para luchar. Pero me olvido de mi deseo y prefiero retirarme del todo. Si pudiera comprender que mi única posibilidad de estar realmente presente está en la lucha, no buscaría estar fuera de ella. Mi movimiento de desidentificación estaría ligado con mi lucha. Sería parte de mi posibilidad de luchar. Esfuerzo consciente no quiere decir quedarse en un mismo sitio sin cambiar, sino continuar el esfuerzo. Soñamos siempre con encontrar un lugar donde permanecer para siempre. Sin embargo, esa permanencia no puede encontrarse sino en el movimiento. No buscamos algo estático, sino un poder de atención que en sí mismo es capaz de moverse y de seguir todo ese movimiento. Debe practicarse cualesquiera que sean las circunstancias. Debemos recordar que la lucha no es en contra de algo, sino por algo, particularmente en relación con lo que llamamos deseo. Hay ilusión cuando deseamos el placer, la comodidad, la satisfacción. Eso viene de las imágenes que crean el placer o el dolor registrado en la memoria. La fragmentación viene del deseo de satisfacerse. Pero lo que es malo no es dar satisfacción a un deseo. Lo que es malo es que estoy ausente y por eso nunca satisfago un deseo. Por ejemplo, quiero fumar o comer. Habitualmente accedo inmediatamente a la idea y por consiguiente no tengo ningún contacto con ese deseo en mí. O la rechazo y creo un conflicto, y el deseo no es ni visto ni comprendido, porque lo rechazo. El deseo es la vida misma, algo extraordinariamente bello. Pero cuando cedemos al deseo hay frustración. En el goce mismo el dolor existe, y en la represión el dolor está todavía ahí. Igual, sucede con todo lo que se levanta en mí. Entonces, sin rechazarlo, pero también sin perderme en él, la lucha es vivir con él hasta que el mecanismo del pensamiento no tenga ya acción sobre mí y la atención esté libre. En esa lucha todo depende de la atención. Un solo instante de falta de atención y todo está perdido. Debo encontrar en mí mismo algo real. Siempre está allí. Necesito depositar mi confianza en eso. Sin eso no habrá apoyo cuando deba manifestarme. Forzosamente estaré tomado, perdido. Es por eso que debo regresar a esa realidad que reconozco en mí mismo, a la cual pertenezco. Sé que solo llegaré a ser si puedo recordar lo que es real para mí en ese momento y no olvidarme de eso cuando vaya hacia la vida. Debo tener esa necesidad, el sentimiento de esta necesidad. Es mi querer ser. Lo necesito porque sin él no soy nada. Estoy totalmente perdido. Al mismo tiempo debo prepararme para encontrar dificultades. La búsqueda del yo es una empresa para toda la vida. Doy un paso, caigo. 2 pasos, caigo. Pero cayendo logro conocer los obstáculos. Y cuando empiezo de nuevo estoy más prevenido. Conozco un primer obstáculo, después un segundo. Quisiéramos subir sin caer, pero no vemos el peligro. Sería terrible si llegáramos hasta el penúltimo escalón y de allí cayéramos hasta abajo, y luego no nos quedara tiempo para volver a subir. Debemos aceptar la discontinuidad. En la evolución, cada paso o cada nota de la escala musical contiene los obstáculos de la nota precedente. Representar un papel. Hay una ley que no podemos evitar. Uno tiene que guardar las 3/4 partes de su poder dentro de sí y no dejar salir sino una 1/4 parte para sostener el movimiento hacia el exterior. Para hacer es necesario representar un papel. Veo yo la necesidad de tener la voluntad para conciliar la aspiración hacia lo alto y la atracción que me hace perderme en mis funciones. ¿Lo veo? Quiero unir esas 2 fuerzas para estar completamente consciente de mí y permanecer completamente consciente de mí. Quiero estar activamente presente a mi situación. Si no permanezco presente, me deslizaré, pasivo, ciego, dentro de una u otra fuerza.
Veo mi limitación, veo que mis centros no están relacionados. Mi atención debe quedarse delante de ese hecho y no irse hasta que aparezca el sentimiento de mí. Al buscar quedarme allí lo más posible, aparece el sentimiento en el seno mismo de la lucha por perdurar. La visión de mi insuficiencia trae algo nuevo. Solo yo puedo resolver la pregunta, si lo quiero. Pero para quererlo tengo que quedarme delante. La atención activa necesaria para permanecer produce una fuerza que actúa sobre la pasividad. Y, ante la falta de relación, se produce un cambio. Cuando veo que la energía siempre es llamada hacia afuera, siento la necesidad de buscar un estado diferente. Esto me pide una tranquilidad absoluta en la cual estoy extraordinariamente vivo. En ese estado siento la desconexión de los centros y siento la necesidad de que se armonicen. Vivo ese hecho y veo que las energías de la cabeza y del cuerpo no están en relación. Si me quedo ante ellas, llegan a tener la misma intensidad, pero veo que no es suficiente. Un sentimiento nuevo debe aparecer, el sentimiento de ser. Es una energía nueva, una fuerza consciente que necesita estar allí. O de lo contrario, seré tomado de nuevo por mi automatismo. Podemos estar en relación con su realidad superior, pero cuando nos retiramos en nosotros mismos a un estado tranquilo. Pero todo se va cuando nos manifestamos en la vida. Nuestro yo ordinario, nuestro ego, retoma el mando. Ni siquiera vemos el cambio. La clave para quedarse allí es servir, que nuestra persona sirva a nuestro ideal. Eso es lo que Gurdjieff quería decir cuando hablaba de representar un papel, lo que fue siempre muy mal comprendido. Interiormente reconocer su propia nulidad y no identificarse con nada, y exteriormente representar un papel. Lo uno ayuda a lo otro. Si no representamos un papel exteriormente, no podemos tener la posibilidad de no identificarnos. Sin ser fuerte en el exterior, es imposible ser fuerte en el interior. Sin ser fuerte en lo interior, es imposible ser fuerte en lo exterior. La tarea consiste en obtener una libertad interior al hacer no lo que a uno le gusta, sino lo que le gusta al otro. Si a él le gusta que uno se siente a su derecha, uno se sienta a su derecha. Si en otro momento prefiere lo contrario, uno lo hace. Uno se acostumbra a cumplir obligaciones. Es uno de los aspectos del futuro del hombre libre. Representar un papel es someterse a las fuerzas que uno quiere servir y al mismo tiempo ejercer una voluntad sobre sus funciones. Estén presentes en todo lo que hacen. Habitualmente vivimos en nuestras funciones, inconscientemente, o bien nos retiramos en la conciencia, sin relación con nuestras funciones. Pero si nuestra intención es clara, podemos también funcionar conscientemente. Por ejemplo, estoy retirado en mí mismo y le doy a usted este objeto. No soy yo quien se lo da. Pero si estoy presente a mí mismo y quiero darle el objeto, entonces sé lo que estoy haciendo. Estoy aquí, usted está aquí. Le doy el objeto, lo sé, estoy presente. Queremos ser verdaderos, no perder del todo nuestro deseo de algo superior y a la vez ser capaces de responder a nuestra vida. Es mi vida la que tendré que vivir. Ser verdadero sería preguntarme hasta qué punto podré estar delante de esta situación. Puedo siempre más de lo que pienso, más de lo que hago. Puedo ser más activo, puedo comenzar una y otra vez.